Hoy nos hemos encontrado con la mayor caída del Producto Interior Bruto de toda la eurozona. La eurozona ha caído un 12,1%. El caso de Italia también ha sido muy inferior a la caída del Producto Interior Bruto de España, que ha sido la mayor caída del Producto Interior Bruto trimestral de todas las economías líderes y de todas las economías de la OCDE que nosotros seguimos. Es absolutamente devastador, sobre todo porque ese 18,5% de caída del Producto Interior Bruto se compara con un 9,5% de caída en Estados Unidos, que se considera como que ha caído mucho, nosotros casi el doble. Una de las cosas que más me preocupa es que si quitamos el aumento del gasto público, la caída del consumo de las familias, casi más del 20%, la caída de la inversión, la caída de las exportaciones muy superior a la caída de las importaciones. Todos los sectores tienen caídas mucho mayores a lo que el titular del Producto Interior Bruto nos muestra. Claro, y hay algunos que están comparándolo, sobre todo desde el gobierno, con los datos de Estados Unidos, pero me gustaría que estableciese la diferencia porque no es real esa comparación, ¿no? Lo que hablan del 30 y pico por ciento de desplome en Estados Unidos, esa tasa no se está comparando con la misma tasa que hemos vivido en España. Claro, es que el cálculo que se hace en Estados Unidos es que se utiliza la caída del trimestre y se anualiza como si todos los 4 trimestres fuesen al mismo nivel, ¿de acuerdo? Eso, para que se haga la gente una idea, la caída del 32% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos trimestral anualizado, en el caso de España, si lo hacemos trimestral anualizado, sería superior al 55% en la caída de la economía. Si comparamos peras con peras y manzanas con manzanas, el Producto Interior Bruto de España, menos 18,5%, compara con una caída de Estados Unidos del 9,5%. Es decir, España cae casi el doble de lo que cae Estados Unidos. ¿Qué han hecho bien los países del entorno europeo, Alemania, Francia, Italia, para tener mejores datos dentro de lo malo en términos de PIB, ¿no?, que España? Lo primero ha sido tomar medidas serias para preservar el tejido productivo. En España no solamente se han tomado unas medidas que son mucho menos comparado con Italia, con Alemania y con Francia con respecto a la economía, sino que además lo único que se ha hecho ha sido parches que lo que permiten a las empresas es endeudarse para pagar impuestos, pero apoyos al tejido productivo no se ha hecho absolutamente nada. Se ha dejado abandonado el turismo, se ha dejado abandonado el automóvil, se ha dejado abandonado la maquila, que nos olvidamos de la maquila, se ha dejado abandonado a los agricultores. Entonces el gobierno básicamente lo que ha hecho ha sido permitirle a las empresas que podían endeudarse más, pero no se ha hecho nada realmente serio para evitar el cierre en masa de empresas, que es el gran problema de la economía española. Hemos perdido más de 140.000 empresas en 2 meses. Entonces, se tomó una decisión urgente de preservar el tejido productivo. Todos los países han reducido impuestos para evitar que se generase un efecto mucho mayor sobre el consumo, y se nota en los ingresos fiscales. Por ejemplo, los ingresos fiscales de España, por no haber tocado los impuestos, han caído mucho más que los países que los han bajado. Entonces, lo que nos está demostrando es que este gobierno sigue manteniendo una visión extractiva y completamente confiscatoria de la economía, una visión en la que el gobierno considera que todo lo que el gobierno hace, el gasto público, el gasto en asesores, en altos cargos, etcétera, todo eso ha aumentado. Y, claro, en vez de dejar espacio, que es lo que han hecho otros países, para que el aumento del coste por el paro, el aumento de los ERTES, etcétera, se redujesen otras partidas para dejar espacio fiscal. Y en términos de economía real, hay muchos espectadores de estado de alarma que están disfrutando de ERTE, de paguitas, de una situación ahora holgada, pero claro, preguntan, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Las ayudas europeas van a ayudar a paliar este hundimiento del PIB que llegarán a finales de año, a principios del que viene, o no?
Bueno, las ayudas europeas, ninguna de estas tiene un efecto importante sobre todos estos factores que estamos hablando. No cambian gran cosa. ¿Por qué? Primero porque están periodificadas a lo largo del tiempo. Se da una cantidad pequeña en el año 2021, otra cantidad superior en el año 2022, etcétera. Pero estas ayudas son sobre todo para proyectos de digitalización y de fortalecimiento de la economía. No son ayudas para pagar gasto corriente o para pagar ayudas, digamos, de asistencialismo, ¿no? Entonces, los ciudadanos lo que tienen que ser conscientes es que todo ese dinero que nos están repitiendo constantemente, que nos va a llegar de Europa, no es un cheque en blanco para que el gobierno gaste en lo que le dé la gana, sino que son ayudas para fortalecer la economía a salir de la crisis con proyectos con rentabilidad económica real que irán fundamentalmente al sector privado. Entonces, estas ayudas, estos planes de estímulo, como ocurrió en el año 2009 con el Plan de Crecimiento y Empleo, como ocurrió con el Plan Juncker, no son catalizadores para generar mayor crecimiento, sino que lo que hacen es que mitigan, suponen un colchón para una caída mucho mayor, pero no son soluciones mágicas. Y supongo que el golpe duro a la economía real de los españoles, cuando ellos empiezan a notar los estragos de la crisis, será en octubre, ¿no? Cuando los ERTE se conviertan en ERES y muchos negocios que ahora están aguantando a duras penas, sobre todo relacionados con el sector turístico, se vayan directamente a pique y cierren, ¿no? Bueno, yo creo que todos vamos, yo no he visto ningún análisis medianamente serio que no esté alertando sobre una fuerte caída de la economía en esa parte entre septiembre y diciembre, porque confluyen tres factores. El primero es lo que tú comentabas, es que una parte de ese desempleo que se ha quedado, digamos, aparcado, se va a convertir en desempleo real, porque muchas de esas empresas simplemente no van a sobrevivir. Segundo, porque viene además un problema de capital circulante. El gobierno ha permitido a las empresas endeudarse para pagar impuestos, pero no ha cambiado esos impuestos. Entonces ahora viene un enorme problema de caja para muchas empresas que van a tener que reducir costes para poder pagar los pocos impuestos que tienen todavía que pueden acometer, ¿no? Y luego el tercer factor, que también es importante, es que claro, ya estamos viendo el aplanamiento de la recuperación en países de nuestro entorno. Entonces el sector exportador también va a tener una dificultad a la hora de aumentar las exportaciones entre septiembre y diciembre. Claro, y a mí lo que me sorprende es, al final, la vicepresidenta económica, la que se encarga de sacarnos a flote, es Nadia Calviño, que no es sospechosa de ser socialcomunista, que venía de la Comisión Europea con una trayectoria impoluta. ¿Qué está pasando para que una persona del prestigio que tenía Nadia Calviño ahora mismo está aplicando recetas que no están aplicando sus colegas europeos? Pues básicamente que está secuestrada por la parte más ideológica y sobre todo la parte del gobierno que se niega a escuchar a los agentes económicos, que es importante, ¿no? Entonces muchas veces nos olvidamos que el ministro de Economía no puede hacer muchas cosas si el ministro de Hacienda dice lo contrario. Eso ya lo hemos vivido en el pasado, ¿no? Y que el ministro de Economía no puede hacer muchas cosas si el de Consumo, el de Trabajo, el vicepresidente, etcétera, pues están dando los mensajes equivocados. Es igual que uno no puede irse a negociar con los ingleses para que levanten las restricciones al turismo que han impuesto y a la vez tener a una persona que es el portavoz sanitario del gobierno diciendo que qué bien que no vengan. Pues claro, ese es un gran problema para trabajar para un ministro de Economía. Y tú tienes un ministro de Economía que además está secuestrado por esa parte más ideológica y que al que le están diciendo que tiene por encima de todo que defender subidas de impuestos cuando sabe que la Comisión Europea lo que te está diciendo es que tienes que reducir el gasto. Entonces la verdad es que no le envidio su trabajo. También creo que debería ser más
serio el mensaje que traslada a los otros miembros del Consejo de Ministros sobre la severidad del problema. Yo creo que a veces una cosa es ser ministro y otra cosa es ser una persona que diga sí a todo, y tampoco es eso, ¿no? Y lo hemos visto en el pasado, ¿no? Pero bueno, usted no descarta que la semana que viene vuelva a recibir Pedro Sánchez aplauso, como hemos visto en el Congreso de los Diputados esta semana o la semana anterior en Moncloa. Bueno, eso, lo de los aplausos es una fantochada. Eso es de no, es que me parece que no existe ningún país ¿m? de nuestro entorno que ante las ayudas europeas o ante la negociación haya hecho semejante algarada. No tiene ningún sentido. No lo han hecho los italianos, no lo han hecho los portugueses, no lo han hecho los griegos, porque estamos en una situación muy seria. Hay miles de muertos encima de esta gestión tremenda. Hay una economía absolutamente devastada. No es para dar aplausos, es para ponerse a trabajar. Y la pregunta, la última, que se hacen todos los espectadores de esta alarma, estos datos económicos, ¿usted cree que el gobierno va a poder capearlos y va a poder resistir a las crisis económicas que ya estamos viviendo y que se va a agudizar conforme pasen los meses? El gobierno va a hacer ya tiene el plan. El plan es doble. El primero es todo lo malo, que está ocurriendo con la manipulación con los datos de Estados Unidos. Todo lo malo es internacional. Acordaos de la crisis anterior, cuando se decía que era una crisis financiera internacional, mientras destruíamos más empleo que ningún otro país de nuestro entorno. Entonces, lo primero va a ser eso, y para eso se ha rodeado de toda una batería de gente que le dé datos que pueda manipular para presentarse como esto le está pasando a todo el mundo. Y la segunda es que cualquier pequeña cosa que salga bien es gracias a ellos. Eso, entonces, igual que con la gestión de la pandemia, lo estamos viendo, van a hacer exactamente lo mismo con la economía. Si sale algo mal, le va a echar la culpa a otros. Y si sale algo bien, va a decir que es gracias a ellos. Entonces, es la utilización de la demagogia. Pero en ese camino, la demagogia, los aplausos, todo eso, en ese camino lo que nos encontramos es con la realidad de centenares de miles de empresas destruidas, 1 millón de empleos destruidos y mucha gente que ahora mismo ya estamos prácticamente en agosto y que sabe que la temporada turística no es que vaya a ser mala, es que es devastadora.